Saludos amigos, aquí está nuevamente Vitín García para llevarles su programa Vitín y usted, aquí en su canal favorito, el canal 12 de Focus Springfield. Como de costumbre, damos de inmediato el comienzo al mismo con nuestra primera sección, que lo es un vistazo a la historia que ha estado ocurriendo en el mundo durante el transcurso de los años. Por ejemplo, en el año 996, hace ratito ya, el emperador Otón III escribió a Goscalc, obispo de Freising. Es el documento más antiguo conocido que utiliza el nombre de Darmstadt, o sea, Austria, en el antiguo alemán. Mira para allá. Vamos a acomodar esto bien aquí. Ahora veo mejor, sí. Un vistazo a la historia. En el año 1290, en Inglaterra entró en vigor el edicto de expulsión de los judíos, firmado por el rey Eduardo I. No lo quiero más aquí. Afuera. Qué cosa. Ahí empezó la persecución. En el año 1304, en la costa alemana del suroeste del mar Báltico, una marejada ciclónica inundó toda la región de Pomerania Occidental. Murieron 271 personas, bendito. Se conoce como la inundación del Día de Todos los Santos. Ah, María, tú. Qué pena. En el año 1348, en España, la Unión de Valencia, antirrealista, atacó a los judíos de Murviedro debido a que son súbditos del rey de Valencia y por lo tanto realistas. Antes mataban a la gente por cualquier cosa, buscaban cualquier cosa que matarlo. En el año 1436, en los Países Bajos, sucedió la primera inundación del Día de Todos los Santos. Una marejada ciclónica que hizo desaparecer varias poblaciones contra la bahía alemana en el Mar del Norte. Sí, hemos dicho algo de esto anteriormente. En el año 1512, en Roma, se exhibió por primera vez al público la bóveda de la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel, famoso pintor Michelangelo. En el 1520, el portugués Fernando Magallanes navegó por primera vez el estrecho que lleva hoy su nombre, pasaje de Sudamérica que unió al Océano Pacífico y al Atlántico, y lo sigue uniendo. En el 1549, en Colombia se fundó la ciudad de Pamplona, que 2 siglos más tarde será la primera ciudad colombiana que declarará la independencia contra la colonización española. En el año 1570, en España, los moriscos de Granada, Valle de Lecrín, La Vega y otras comarcas fueron reunidos en las iglesias de cada alquera y obligada a salir hacia Córdoba y desde allí repartidos por Extremadura y Galicia. Para allá. En el año 1592, en la batalla de Busan, la marina japonesa destruyó a la coreana. En el 1604, en el Whitehall Palace de Londres, se presentó por primera vez la obra Otelo de William Shakespeare, la famosa obra Otelo. En el 1606 en Bolivia se fundó la ciudad de Oruro, o la ciudad de Oruro, como mejor le guste a usted. En el 1611 en el Whitehall Palace de Londres, también, no, Dios, voy a repetir lo mismo, espérate, Vitín, despierta, ¿qué te pasó? Voy aquí al año 1745 en Roma, el Papa Benedicto XIV publicó la encíclica Vix Perfigni acerca de la usura. En el 1765, para pagar las operaciones militares en Norteamérica,
el Parlamento británico activó la Stamp Act, o sea, ley del sello, de las 13 colonias. Cuando los chavos, como quieran, los chavos hay que buscárselo como quieran. En el 1790, Edmund Burke publicó Reflexiones de la Revolución en Francia, en la que predice que la Revolución Francesa acabaría en desastre. Y así fue. En el 1800, en Estados Unidos, el presidente John Adams, para ese tiempo, se convirtió en el primer presidente que vivió en la mansión ejecutiva. Más tarde se le llamó hasta ahora la Casa Blanca. No pueden pintarla de otro color, por eso. En el 1805, Napoleón Bonaparte invadió el imperio austríaco durante la guerra de la Tercera Coalición. En el año 1814, en Viena, Austria, se abrió un congreso para rediseñar el mapa político de Europa luego de la derrota de Napoleón. Así fue. En el año 1830, en Argentina, el general Ricardo López Jordán se levantó en armas contra la provincia de Entre Ríos. En el 1848, en Boston, Massachusetts, ahí al lado, se abrió la primera escuela de medicina para mujeres. Para allá. The Boston Female Medical School, que más tarde será absorbida por la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Ay, María, siempre echando a las mujeres para un lado, eso no se hace, ¿no? Hay igualdad, hay igualdad. En el año 1855, en Turín, Italia, se fundó la editorial Claudiana. En el año 1859, se inauguró el faro de Cape Lookout, Carolina del Norte. Sus lentes de Fresnel se pueden ver desde 30 kilómetros. ¡Oh, qué potencia tú! En el año 1861, en la Guerra Civil de los Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln nombró a George B. McClellan como comandante de las fuerzas unionistas en sustitución del veterano general Winfield Scott. En el año 1870, en Estados Unidos, la Oficina del Clima realiza su primera predicción meteorológica. Para allá. En el año 1891, en Chile, se disolvió la Junta de Gobierno de Iquique tras el ataque a Iquique. Saludos para Quique, que siempre está ahí viendo el programa bien chévere. En el año 1894, en Rusia, Nicolás II se convirtió en el nuevo zar de Rusia después de la muerte de su padre Alejandro II. En el año 1896, en Estados Unidos, se mostraron por primera vez los pechos desnudos de una mujer en una revista. ¡Qué fresquería! Ah, y esa fue la National Geographic. Ah, mira para allá. Me imagino que eso causó un revuelo terrible, porque imagínate, tantos puritanos viviendo para ese tiempo. Ay, Virgen. Mira para allá. En el año 1901, en la Universidad Richmond College, en Richmond, Virginia, se fundó la fraternidad Sigma Phi Epsilon. ¿Ah? ¿Así es? Sí, la más grande del país. En el año 1908, en Buenos Aires, Argentina, se fundó el Club Atlético Huracán. En el año 1910, en España, se fundó la Organización Obrera Anarcosindicalista, Ave María, Confederación Nacional del Trabajo se llamó. En el año 1911, durante un combate en la guerra italo-turca, se dejó caer por primera vez una bomba desde un avión. Ah, primera que tiran una bomba. No, una clase de bomba, man.
¿Qué bomba le tiraron tú? En el año 1918, Ucrania se independizó del Imperio Ruso, de la villa. Nos independizaron. Permiso. Ay, María, la pausita para mi té verde. En el año 1929, en España, la Catedral de Granada fue declarada Monumento Nacional. En el año 1939 nació el primer conejo. Usted no era primo de Bugs Bunny. El primer conejo nacido por inseminación artificial. Empezaron con los conejos y ya están con los seres humanos. Eso es malo, estar jugando a ser Dios. Puede pasar algo malo. Mira, eso es magnífico. Se puede estar jugando a ser Dios, ¿no? En el año 1941, en la ciudad de Hernández, Nuevo México, el fotógrafo Ansel Adams hizo una foto sobre la salida de la luna que se convierte de una de las más famosas de la historia de la fotografía. Ya para allá. En el año 1943, en las Islas Salomón, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la tercera división de Marines estadounidenses aterrizaron en la isla de Bougainville y libraron la batalla de la bahía de Empress Augusta. Ya para allá. En el año 1945, en Corea del Norte se inauguró el periódico oficial Rondang Jimun con nombre de Changra. También ese año, en 1945, Australia se unió a las Naciones Unidas. Una más. En el año 1948, al sudeste de Manchuria, murieron 6.000 personas al explotar una nave mercante china. Ay, vine, Tito, 6.000 personas. En el año 1950, en Blair House, los nacionalistas puertorriqueños Grisel Torresola y Oscar Collazo atentaron contra el presidente estadounidense Harry S. Truman. Yo recuerdo eso, en el 150. Yo estaba como en cuarto grado por ahí en la escuela Pujarse de Ponce. Eso fue algo que impactó a Puerto Rico bien tremendo. Ese mismo año, en 1950, en el Vaticano, el Papa Pío XII estableció la infalibilidad papal cuando formalmente definió como dogma la asunción de María. En el 1952, a las 7:15, en el atolón de Inchquich, en las Islas Marshall, Estados Unidos hizo detonar a Ivy Mike, la primera bomba de hidrógeno. Ay. En el año 1954, en Argelia, al Frente de Liberación Nacional, comenzó a actuar en la Guerra de Independencia de Argelia. En el año 1956, en India, se forman los estados de Andhra Pradesh, antes llamado Nizam, Karnataka, antes Mysore, y Kerala. Eso fueron. En el año 1957, sobre el lago Michigan, se abrió al tráfico el puente del estrecho de Mackinac, el puente colgante más largo del mundo. Uy, por ahí no guío yo. Not me.
En el año 1960, durante la campaña electoral, el presidente estadounidense John F. Kennedy anunció la idea de los cuerpos de paz. Cuerpos de paz. En el año 1962, la Unión Soviética lanzó la sonda Sputnik 1 a Marte, con la cual se perdió contacto cuando estaba a unos 106 millones de kilómetros de la Tierra. Pierde contacto cualquiera. ¿Sabes que son 106 millones de kilómetros? ¡Ay! Clase perdida se dio esa nave. En el año 1963, en Arecibo, Puerto Rico, se inauguró el Observatorio Arecibo, el radiotelescopio más grande del mundo. ¡Wow! Mira para allá. En el año 1968 se presentó el Wonderwall Music de George Harrison, el primer álbum en solitario de un miembro de los Beatles, publicado por Apple Records. En el año 1968, ese mismo año, en Estados Unidos, The Motion Picture Association of America inauguró su sistema de calificación de películas. Películas G, M, R y X. Son las calificaciones. ¿Qué cosa tú? En el año 1969, en Estados Unidos, Elvis Presley publica Suspicious Minds después de 7 años lejos de los escenarios. Y hasta aquí, mis amigos, la primera parte de Vitín y usted, que lo fue, un vistazo a la historia, lo que ha sucedido en el mundo a través de los años. Vamos de inmediato a nuestra próxima sección, que siempre es variada, pues es de salud, de cosas del hogar, etcétera, etcétera. Hoy tengo las posibles causas del dolor en el cuello. Los dolores en los músculos y las articulaciones del cuello son moneda corriente, o sea que eso es todos los días. Hablamos entonces de rigidez o entumecimiento en función de los límites que el dolor nos impone al mover el cuello. ¡Ay! Así es. O la parte alta de la columna. El problema se extiende a veces al hombro, pero raras veces a los dos hombros, ¿sabes? Raras veces. Se le extiende a los dos hombros a la vez, es que algo anda demasiado de mal. Estos dolores en el cuello, saludos para Dolores Martínez, estos dolores en el cuello y los hombros pueden ir de leves a severos. Pueden aparecer de manera repentina o crónica y existen numerosas causas que les determinan estiramiento de los músculos, nervios contraídos, contracturas, reuma o diferentes tipos de artritis. Estás viejo ya, estás vieja ya, admítelo. Los dolores cervicales o de cuello encierran todo un abanico de dolencias con causas diversas que podemos clasificarlas de la siguiente manera. Número 1, malas posturas. Cuando nos mantenemos inactivos en una misma posición, ahí estás guañangao, o tirado en el sofá viendo televisión, no das ni un tajo, que va a joder. Durante mucho tiempo, los músculos que sostienen la cabeza comienzan a sufrir. Y si usted es un cabezón, más todavía. Pasar horas frente a un monitor de ordenador, o un smartphone, o una tablet, provocan tensión y dolor. Por eso hoy día hay tanta gente enferma con eso mismo. Se pasan nada más que metidos en el fastidioso celular todo el tiempo. Parecen autómatas, parecen zombies. No digo yo de dolor de cuello, da dolor hasta en el alma, man. Es una mala costumbre, ¿sabes?, que tiene la gente. Pero sentarnos rectos y derechos, como yo me siento recto y derecho,
Tampoco es garantía para evitar el dolor. Ah, bueno. Lo mejor es ponerse en movimiento con frecuencia para no estar demasiado largo tiempo en una misma posición. ¿Ves? Muévase todo lo posible y trabaje la zona abdominal. Come. ¿Entiendes lo que quiero decir? Número 2, tortícolis. Usted ha escuchado esa palabra anteriormente. Tortícolis. En este caso, el dolor es intenso cuando es tortícolis. Y aparece de manera brusca y repentina. Vaya esta tortícolis. Por lo general, la tortícolis se debe a la contractura del músculo. El músculo se contrae. Ahí viene la palabrita esa. El músculo se llama, así puedo decirlo, esternocleidomastoideo. Es que la medicina tiene unas palabras ahí. Yo voy a leer más cosas de medicina. El músculo esternocleidomastoideo, de origen traumático e inflamatorio. El dolor impide el movimiento del cuello y suele durar varios días. Varios días con el cuello así, con ese dolor, ¿no? Qué fastidia era tú. Ay, bien. Importante, la meningitis puede provocar fuertes entumecimientos en el cuello que pueden confundirse con tortícolis. Ahí no es tortícolis. En caso de fiebre, si da fiebre, da vómitos, dolores de cabeza intensos e hipersensibilidad a la luz. Esa luz me molesta. Está apagada. Perdón. Consulte sin demora a un médico. Vaya al médico. Don médico, me está pasando esto. Las radiografías por lo general muestran una separación de la curvatura de la columna cervical sin lesión discovertebral. Número 3. Traumatismo por accidente. Sí, puede ser también. Los accidentes también son otro motivo de dolor en el cuello, porque usted puede venir, en el momento tiene que frenar de cartazo, y usted se sigue hacia atrás. ¡Jua! De cartazo, ahí está. Tiene que poner hasta una cuellera. Y dice que eso es malo. Ahí viene. Es habitual que durante un viaje en auto, una frenada brusca, lo que acabo de decir, provoque un latigazo, eso es lo que llama whiplash, hacia atrás, ¡pah! En el cuello, que resiente más bien los músculos y las articulaciones. Esto también puede suceder con la práctica de algún deporte o con una caída. Y yo le añadiría hasta en el gimnasio. En un gimnasio usted, si no tiene cuidado, puede lastimarse de cualquier cosa. Usted está en el gimnasio. De momento al lado suyo hay una mamizonga haciendo así. Y usted, ¡oh! Por eso. Recuerde tomar precauciones y utilizar siempre cinturón de seguridad cuando va manejando, ¿ok? Eso es lo que hay dentro de lo que hay. Y mis amigos, hasta aquí. Este es su programa, Vitín y usted. Será mi gente entonces, hasta una próxima ocasión.